Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Se ha abierto un escenario distinto desde el punto de vista económico y político en los últimos días. El gobierno está muy presionado en lo financiero, por los dólares financieros, el incremento de la brecha con el dólar oficial casi al 50%, pero sobre todo la caída de los bonos de la deuda y la suba del riesgo país, a un gobierno que ha apostado todo a un descenso fuerte del riesgo país para tratar de normalizar la situación financiera de la Argentina. Y detrás de eso empiezan a haber no solamente dudas respecto al rumbo de la política económica en medio de una recesión muy profunda o del ritmo de desaceleración de la inflación, sino también una especie de rebelión en el Congreso de los diputados de la oposición dialoguista, que probablemente la semana que viene le voten en el Senado favorablemente la ley bases y el paquete fiscal para que vuelva a diputados, pero que en el día de ayer sorprendieron con un voto muy contundente, 160 votos en la Cámara de Diputados, prácticamente los 2/3 o más de los 2/3 presentes en la Cámara de Diputados, de un aumento para los jubilados del 8%, para recomponer la licuación que sufrieron los jubilados durante el verano. En ese contexto, el presidente de la Nación hoy salió con todo. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos, mostrando imágenes nuevamente del Congreso como ratas a los legisladores y el león heroico luchando contra las ratas. Y eso genera nuevamente un escenario de mucha convulsión política, sobre todo porque es un gobierno que eyectó a su jefe de gabinete, a Nicolás Pose, el hombre de más confianza hasta hace poco de Javier Milei, alguien de afuera de la política, puso a un político de raza, alguien de la casta, para negociar con los políticos, con los gobernadores, con los legisladores. Tuvo un mínimo respiro de encaminar la discusión en el Congreso con la ley bases y el paquete fiscal. Estalló el escándalo del reparto de alimentos del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, que sigue hackeada entre la política y el Poder Judicial, que hoy falló la Cámara Federal en contra del Ministerio de Capital Humano y le ordena, como había hecho el juez de primera instancia, repartir los alimentos. Y en medio de todo eso, nuevamente el presidente, que muchos decían, bueno, se volvió más pragmático, está en un proceso de negociación para tratar de acomodar, como le pide el FMI y los mercados, la gestión con la política, salió de nuevo a romper todo. Y ahí se ve el león luchando contra las ratas del Congreso. Fíjense el tablero de lo que ocurrió ayer. Ayer la novedad es que por primera vez, en un tema muy delicado desde el punto de vista de cualquier gobierno, que es un aumento generalizado para los jubilados, hubo 160 votos afirmativos porque por primera vez el radicalismo, sectores de Hacemos Coalición Federal, del peronismo no kirchnerista, y el kirchnerismo votaron juntos, junto con la izquierda también, la coalición cívica, otros bloques, y tuvieron 160 votos. Y del otro lado solo quedaron 72 votos negativos, que es el bloque del PRO, que no estuvieron todos, algunos se ausentaron incluso, y el bloque de La Libertad Avanza, es decir, que no llegó ni siquiera a un tercio de los legisladores presentes. En ese contexto, fíjense lo que dijo hoy Javier Milei en un foro económico, donde salió con todo a decir que va a usar el poder de veto presidencial para frenar cualquier tipo de intento de aumentar las jubilaciones y desarmar lo que está llevando adelante el ministro Caputo, que es un ajuste fiscal muy fuerte. Hacer el ajuste no era fácil. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper
el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos. Bueno, ya vamos a estar dialogando en unos minutos, en unos instantes, con Martín Tetaz, que es uno de los líderes de los degenerados fiscales, según el presidente, en la Cámara de Diputados. Es uno de los diputados que lideró al radicalismo para votar este aumento para los jubilados. Así que vamos a estar en un ratito hablando, y muy fuerte la declaración del presidente, llamándolos, insisto, degenerados fiscales a los diputados que votaron a favor de este aumento de las jubilaciones. En medio de todo esto hay un nuevo escenario político, Javier Calvo, porque de alguna manera la oposición dialoguista dio una primera señal, y no solamente está el tema jubilados, también está el tema de votar eventualmente también con esta nueva alianza el Fondo de Incentivo Docente o un aumento para consolidar aumento de partidas para las universidades si el gobierno retasea fondos. ¿Qué está pasando? ¿Se dio vuelta el escenario político? Sí, de alguna manera es un llamado de atención para algo que el gobierno, o por lo menos el presidente, creyó que estaba encaminado no solamente a partir de conseguir que el Senado, con cambios, vaya a apoyar la semana que viene, cuando se trate sobre tablas, la ley bases y el paquete fiscal, sino por el ascenso de Guillermo Francos. Es decir, la salida, el despido de Nicolás Posse, un tecnócrata que nunca había pasado por el Estado, que fue echado del gobierno, podría haber sido suplantado por alguien de mano dura, como podría haber sido Patricia Bullrich o algún otro funcionario por el estilo. No, fue reemplazado por Guillermo Francos, el hombre del diálogo, el hombre de la negociación, el hombre de los consensos, y no vieron venir la sesión de ayer. Es más, tengo entendido que en el gobierno, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, recibieron como un intento de calma por la tarde, de que esto no iba a salir. No, quédense tranquilos que esto no va a salir porque los dictámenes, los proyectos de Unión por la Patria y del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal no van a salir, son distintos. Y se pegaron un golpazo porque el peronismo decidió bajarse de su dictamen y apoyar el del radicalismo, en una maniobra que los dejó patas para arriba. Bueno, fíjense cuando Milei ayer, hoy a la tarde, en este foro económico, dijo que va a gobernar como Bukele en su primer mandato, a puro decreto. Está hablando del presidente de El Salvador, que es una figura global y que gobierna un país muy, pero muy pequeño de Centroamérica, y donde hoy tiene 70-80% de los votos. Miren, Bukele cuando asumió, ¿saben qué? No tenía ningún diputado, nada, no tenía ningún legislador, nada. ¿Saben cómo gobernó? A puro veto. Todas las cosas que hacían los degenerados fiscales, se las vetaba todas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a vetar todo. Bueno, está Martín Tetaz, gracias Tetaz por venir. ¿Cómo te presento? ¿Como uno de los líderes de los degenerados fiscales, según textual el presidente de la Nación? Degenerado es tratar de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Eso es degenerado. Eso es ser un degenerado. Un degenerado y un inmoral. Y además un mentiroso. Y mentirle a la gente, a la sociedad, porque no fue ese el contrato con el votante. ¿Quién le mete la mano en el bolsillo? El presidente. El votante de Juntos por el Cambio fue muy claro. Nosotros fuimos muy claros con los votantes. Con los jubilados nos explicamos cómo íbamos a hacer el ajuste nosotros, de qué manera lo podíamos hacer, entre otras cosas, yendo sobre el gasto fiscal. Este es el mismo presidente que demagógicamente en diciembre pasado votó junto con Massa para bajar 1 punto del PBI la recaudación, bajando el impuesto a las ganancias. 1 punto del PBI, demagógicamente. Y ahora, por medio punto del PBI, que se lo choreó primero a los jubilados, porque no le estamos aumentando a los jubilados, no aumentamos, le estamos devolviendo lo que él les quitó en el mes de enero. Estamos haciendo que los jubilados vuelvan al nivel de jubilaciones que tenían cuando asumió Milei. Esto es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Porque noto que tu primera frase fue degenerado es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Degenerado ¿Quién y me dijiste el presidente? Es decir, absolutamente. Estás siendo muy duro con el presidente. Estás usando un término, estás diciendo, lo das vuelta, mirá, decís el presidente
Mirá lo que tenés ahí atrás, el león ese con Y la lo asociás motosierra. al degenerado. ¿Sabés lo que pasó anoche en el Congreso? Sí. Le sacamos las pilas a la licuadora. Le sacamos las pilas a la licuadora. No le permitimos al presidente ¿Pero qué pasó que en el medio consiga, que se rompió? no le permitimos al presidente que consiga superávit fiscal a expensa de los jubilados, que cumpla con su promesa de campaña, que agarre la motosierra esa, porque eso fue lo que él prometió. Él no prometió que le iba a meter la mano en el bolsillo a los jubilados. Y nosotros prometimos que íbamos a defender a los jubilados. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Si eso implica que él se enoja, además va a vetar, ¿en serio va a vetar? ¿Sabés con cuánto salió? Ayer salió con 2/3 de la ley. ¿No sabe la Constitución el presidente? ¿No sabe que si veta y el Congreso insiste con 2/3 la ley es igual de todas maneras? Entonces a nosotros también nos va a importar un carajo. Hay división de poderes en Argentina. Me parece bien. Bienvenido el presidente. Señor presidente, ejerza su poder de veto, que nosotros vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Haga el suyo, que nosotros hacemos el nuestro. ¿Qué se rompió para que vos subas tanto el tono y le digas degenerado al presidente? Pero vos acabaste de escuchar el video. ¿Vos me estás preguntando en serio? Vos empezaste la nota preguntándome si yo era un degenerado fiscal. Así dijo el presidente. Porque el presidente nos faltó el respeto a los diputados. Sí. Entonces, ¿quién le falta el respeto? Está bien, a la pero en otro sociedad? momento el presidente que le decía, mete la mano. el presidente decía cosas muy fuertes y la oposición bajaba el tono. Yo te pregunté eso y vos dijiste degenerado. Porque se mete con es los meterle jubilados. la mano en el Porque bolsillo se mete a con los los jubilados. Porque se mete con los Y jubilados. estás refiriendo que eso es el presidente. Que se meta conmigo. A mí no me preocupa en lo más mínimo. A mí no me afecta que se meta personalmente conmigo o con el que sea. No me afecta en lo más mínimo. Pero con los jubilados no. Con los jubilados no. Ese es nuestro electorado. Con los jubilados no vamos a permitir que se meta. Nosotros vamos a defender a los jubilados, que él haga el trabajo que tiene que hacer. Él dijo toda la campaña que no era necesario ajustar a los jubilados, que iba a ajustar a la casta, que iba a ajustar el gasto político, que iba a ajustar los privilegios en la Argentina. Lo votaron para terminar con los privilegios, no para bajar jubilaciones. Y insisto, ¿qué se rompió entre el radicalismo que ya no hace el acompañamiento? Incluso no te confundas. vos votaste a Maxi, esto, lo votó también de Loredo, todo el bloque del radicalismo, Por supuesto. y se diferenció obviamente del PRO. Pero no te confundas en esto. Nosotros... viene mañana otra ley del presidente del Congreso y nosotros no estamos pensando en términos personales en la política. Si la ley es buena para la Argentina, la vamos a acompañar, como acompañamos la ley bases, como acompañamos la ley fiscal. Esto no pone en jaque... Vos fíjate, acá pasaron muchas cosas graves. Acá hubo un señor, que se llama el señor Tabaco de la Argentina, que o le dio plata a alguno de estos, pero algo pasó porque sacaron el artículo del impuesto al tabaco. Ahí no eran degenerados fiscales los que sacaban el impuesto al tabaco de la ley. ¿Sabés cuánto perdió la Argentina en los últimos 7 años por culpa del señor Tabaco, por culpa de esa exención, entre comillas, porque la hicieron con una serie de maniobras fraudulentas con la justicia? Perdieron $2.000 millones. $2.000 millones perdió la sociedad. Le podríamos pagar con eso a los jubilados. ¿Y quiénes votaron protegiendo al señor Tabaco? Toda la Libertad Avanza. Votó protegiendo al señor Tabaco. Ahora, ¿vos crees que este proyecto de ley no afecta el equilibrio fiscal, el plan de gobierno, el plan económico? No, en absoluto. No lo afecta en absoluto porque, mira, en la ley bases acabamos de aprobar el capítulo del tabaco, que le dimos más recursos para que pueda financiarse de esa manera, y acabamos de votar un artículo que le confiere al Poder Ejecutivo la capacidad de recuperar 2 puntos del PBI de recaudación de gasto fiscal que tiene hoy el gobierno. Por ejemplo, con el otro curro de Tierra del Fuego. Mirá si tiene herramientas el presidente. Ahí tiene para agarrar la motosierra. Que agarre la motosierra, que fue lo que prometió en campaña. Tiene 2 puntos del PBI, lo autorizamos nosotros, se lo votamos en la ley bases. Le votamos el impuesto al tabaco y le votamos los 2 puntos del PBI de gasto fiscal que puede recuperar. Así que le dimos más recursos, le dimos 4 veces más los recursos que los que le va a costar, 0,45. Este es el proyecto, esto es muy importante. Porque ayer no es como, recién escuchaba a algunos de los muchachos en el panel, en la mesa tuya, diciendo que el peronismo había bajado su proyecto. Esto no es cierto. El peronismo fue con el dictamen de ellos, que era el de mayoría y fue el primero que se trató, y se lo votamos en contra. Le ganamos la votación al peronismo en el Congreso ayer. Le ganamos la votación, le votamos en contra del proyecto de ellos, y después, en segundo lugar, se trató el nuestro, que era el de minoría. Y ganamos la votación con el dictamen. Entonces, ¿qué están enojados? ¿Porque ganamos una votación en el Congreso? Porque defendimos... Ahí el peronismo apoyó el dictamen de ustedes. Pero obviamente que lo va a apoyar, porque si no, ¿cómo le iba a explicar a los jubilados que se iban a quedar los jubilados sin el aumento que habíamos propuesto nosotros? Más vale que lo iba a apoyar. Obviamente no le quedó otra que apoyarlo. Martín, vos decís que frente a otros proyectos que te parezcan o que les parezca al bloque
del radicalismo que estén bien, como la ley base y el paquete fiscal, van a seguir apoyando eso. Por supuesto, claro. Lo que vislumbrás de lo que se vaya a tratar de la ley fiscal y de la ley bases la semana que viene en el Senado, ¿va a conseguir en diputados, crees vos, después de este incidente que se puede ampliar a otros proyectos como el de presupuesto universitario, como el de el Fondo de Incentivo Docente y ahora también el pedido de los intendentes de todos los partidos políticos de las principales ciudades del interior de que vuelva el tema del subsidio a los colectivos por parte del gobierno nacional? ¿Crees que no se va a empiojar ahí el trato con diputados? No, mira, te anticipo ya algunas cosas. Yo, por supuesto, voy a defender la educación siempre en Argentina. Los subsidios no los voy a defender, al contrario. Yo creo que el gobierno tiene una herramienta que es la SUBE, que la tiene que utilizar para ayudar al que lo necesita, no para dar subsidios indiscriminados a toda la población. Eso es algo que nosotros también hubiéramos corregido. Era parte de nuestra propuesta de campaña, por lo tanto lo vamos a apoyar al presidente en esa corrección. Ahí no tengo ninguna duda. Y por otro lado, vuelve la ley bases efectivamente a diputados, pero nosotros ya ahí cuando vuelve a diputados, finalmente es elegir pasta o pollo. O sea, nosotros tenemos que definir cuando viene a diputados si nos quedamos con la versión nuestra de la ley bases que aprobamos en su momento o si aprobamos los cambios que hace el Senado. Y esto podría ser capítulo a capítulo. O sea, podría venir la ley con todos los capítulos, nosotros capítulo por capítulo elegir Senado, diputado, Senado, diputado, Senado, diputado, ¿entendés? No podemos rechazar. O sea, no puede ocurrir, eso es lo interesante. Si el Senado aprueba, por más que apruebe con cambio, la ley ya está aprobada. Lo que vamos a definir nosotros cuando vuelva a diputados es qué versión de la ley finalmente queda en pie. Artículo por artículo, si queda en pie la versión inicial nuestra o la versión que está corrigiendo el Senado. ¿Qué pasó que por primera vez votan junto con el kirchnerismo? No, a ver, esto es una pavada lo de votar, la idea esta de decir votan conjunto con el kirchnerismo. Y hubo un acuerdo político con el kirchnerismo. Pero pará, Maxi, nosotros votamos nuestro proyecto. Sí. ¿Qué quiere que haga? ¿Que los eche a los kirchneristas para que no me voten el proyecto? Es una obviedad. Que parte de la estrategia nuestra de votarles en contra del dictamen a los kirchneristas primero era ponerlos en una trampa de que iban a tener que votar el proyecto nuestro. Eso era medio obvio. Se da cuenta cualquier persona que entiende cómo funciona el Parlamento. Nosotros jugamos bien ayer. Jugamos bien y conseguimos que se apruebe nuestro proyecto. Que ahora nos tenemos que sentir culpables porque se aprobó nuestro proyecto. Estamos contentos, eso es lo que queríamos nosotros. Cuando vos escribís un proyecto y lo presentás, lo que querés es que se apruebe el proyecto. ¿A pedido del peronismo no modificaron 2 artículos del proyecto? Hubo una modificación muy pequeña que tenía que ver con que, obviamente, la contundencia del resultado era importante para desalentar el veto del presidente. Entonces, como el presidente amenazó con que por ahí nosotros nos alcanzaba el número para aprobar el proyecto, porque el peronismo era muy difícil que votara en contra, seguramente iba a tener que abstenerse en todo caso. Entonces nosotros teníamos la chance de aprobarlo igual. Pero el número, los votos del peronismo ayudaban, acompañando el proyecto nuestro, a que tuviera la contundencia de tener 160 votos, que eran 2/3 del Congreso. Por eso cambiaron una parte del articulado. Te lo cierro en un número, porque el dinero es fungible. Te lo cierro en un número. El costo fiscal original del proyecto nuestro era el más barato, el más bajo de todos los proyectos que estaban dando vueltas, era el más responsable. 0,43 del PBI. Con las 2 modificaciones que se hicieron quedó 0,45. O sea, prácticamente ese casi todos los proyectos convergieron finalmente al proyecto nuestro y el proyecto que se terminó aprobando fue esencialmente 2 centésimas más alejado de lo que había sido la formulación. Más allá de los detalles, voy a la foto global. Hasta ahora el presidente en la primera etapa lo mostraba a los legisladores como ratas. Retuiteaba memes con insultos a gobernadores de Juntos por el Cambio, a legisladores y demás, y todos cuidaban la figura presidencial, ¿no? Los diputados bajaban la cabeza y tenían un tono muy moderado y le recomendaban al presidente. Obviamente ha pasado tiempo, ha pasado cosas, y yo veo un tono muy fuerte en el que vos estás planteando. Digamos, llamaste, dijiste, degenerado al presidente. Es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Degenerado es mentirle como le mintió a los jubilados en campaña. Le dijiste mentiroso al presidente directo. ¿Qué es lo que cambió en estos 5 o 6 meses para, de alguna manera, se cambie el tono también desde la oposición en el diálogo político? No, otra vez, nosotros decimos, vos sabés, me conocés a mí hace mucho tiempo, Maxi, sabés que siempre digo las cosas como son. Yo no soy un tipo políticamente correcto, yo sí digo las cosas como son.
respeto la investidura presidencial del presidente y siempre pongo la otra mejilla y estoy dispuesto siempre, como te contaba recién, a raíz de la intervención que hicieron, no tengo ningún problema en apoyar las propuestas que presente el presidente en adelante, si son razonables, no tengo ningún rencor. Pero me parece que con los jubilados no. Es decir, hay algunos límites. Con la educación no, con los jubilados no. El presidente no la entendió primero, después la sociedad se lo hizo entender porque el apoyo fue muy contundente. Acá está cometiendo un error no forzado otra vez, que es atacar a los jubilados, que son las dos bases de sustentación electoral nuestra. Los estudiantes, el radicalismo es un espacio que representa fundamentalmente la educación pública en Argentina, y el radicalismo es un espacio que representa mucho a los jubilados en Argentina. Entonces, son los dos espacios de sustentación nuestros. ¿Qué espera el presidente? ¿Que nosotros no defendamos a los estudiantes? Ustedes y que dicen no tenemos la defendamos a los jubilados? representación política para defender a estos sectores. Ahora, ¿esto puede ser el inicio de algún acuerdo político entre el bloque de Pichetto, el radicalismo y el peronismo kirchnerista para avanzar con otros temas, que es más fondos para las universidades o la restitución del fondo de incentivo docente? No, esto es ley a ley. Mira, ayer pasó una cosa notable, de hecho. En el medio de la negociación esa que te estaba contando recién acá, se votó un artículo que era de nuestro proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio. Y perdimos. Por 2 votos perdimos. Porque Pichetto votó con todos los peronistas en contra de la eliminación de las jubilaciones de privilegio, ¿me entendés? Entonces, y hoy mucha gente preguntaba, decía, che, ¿qué pasó con las jubilaciones de privilegio? Era el artículo 11 de nuestro proyecto. La eliminación de las jubilaciones de privilegio. No era un proyecto de La Libertad Avanza, no era un proyecto del PRO. Ahora voy a ese tema que me parece muy importante. Ahora vamos a ver el cruce entre Pichetto y Milei. Cada votación, inclusive dentro de un mismo proyecto de ley. Ahora, vos sos consciente de que sí, efectivamente, el presidente veta. ¿Vos crees que esto se va a aprobar? Lo de los jubilados, el aumento de los jubilados se va a aprobar en el Senado. Se va a aprobar. Sí. Incluso dicen que en el Senado puede incluso ser una mayoría. Se va a aprobar con más de 2 tercios en el Senado. Más de 2 tercios. Sí. Incluso una mayoría más agravada de lo que fue en diputados. Es decir, que vos crees que están los 2 tercios y el presidente veta para insistir. Sería una estupidez del presidente vetar. Porque con los 2 tercios. ¿Lo estás amenazando al presidente? No, de ninguna manera. El presidente tiene todo su derecho a hacer lo que quiera, puede ejercerlo, la Constitución le da el derecho de vetar, puede ejercer su poder y vetar, está perfecto y nadie se va a enojar porque el presidente vete. Eso es Vos le estás diciendo el presidente no puede gobernar como Bukele en la Argentina. Pero, a ver, yo a veces hacen comparaciones. Yo durante muchos años fui a El Salvador a dar clases en El Salvador, conozco mucho la historia de El Salvador. El Salvador tiene un sistema unicameral, tiene solo 86 diputados y además se renuevan todos en una sola elección. O sea, no tiene elecciones por medio como tenemos nosotros acá. Entonces no tiene nada que ver. Comparar con El Salvador es no comprender cómo funciona el sistema electoral de El Salvador, cómo funciona el sistema parlamentario de El Salvador, no tener la menor idea de cómo funciona la bicameralidad acá. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza la comparación con Bukele. Lo que digo es, acá la Constitución es muy clara. La Constitución dice que el presidente tiene todo su derecho de vetar y nosotros tenemos todo nuestro derecho de insistir con 2 tercios. A ver, y tenemos los 2 tercios. El otro tema que se discutió ayer, creo que estaba dentro de la ley, en uno de los artículos. Claro, el artículo 11. El artículo 11 era un artículo que eliminaba a futuro, no las jubilaciones de privilegio, porque en la Argentina no todas, eso se eliminó en la década del 90 con Cavallo, no hay nuevas jubilaciones de privilegio. Sí siguen estando las que estaban previamente, son derechos adquiridos, pero había un artículo que planteaba eliminar lo que es la pensión vitalicia de los expresidentes de acá en adelante, digamos, ¿no? A partir de Milei. No para Cristina Fernández de Kirchner, para Rodríguez A, para Macri, para todos los que ya están cobrando la pensión vitalicia como expresidente. En el caso de Cristina, su jubilación como expresidente, más la pensión de Néstor Kirchner, sino para adelante. Y fíjense, porque hizo mucho ruido, como Miguel Ángel Pichetto, del bloque de la coalición federal, argumentó a favor de no eliminar, y terminó muy ajustada la votación, 109 votos en contra de eliminar la pensión para los expresidentes. 111 en contra, 109 a favor. 111 en contra, 109 a favor, es decir, solamente por 2 votos. Fíjense lo que decía Pichetto. Lo que va a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice.
Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes, se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en más, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina, y piensa que el presidente, cuando termina su mandato, tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida. Entonces, por lo tanto, pedimos que se suprima el artículo 11, no rompamos este principio. Bueno, ahí estaba Pichetto argumentando a favor de la pensión de los expresidentes. Y Milei obviamente se la dejó picando a Milei, que dijo esto, cuestionando en duros términos esta argumentación de Pichetto. Puedo llegar a estar 4 años o puedo estar 8 años, si todo sale muy bien. Pero ¿saben qué después? ¿Qué hago una vez que termino con esto? Voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien. Porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Porque imagínense, ¿qué conferencias voy a vender el día después si fui un desastre como presidente? Por lo tanto, eliminar la jubilación de privilegios es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Entonces, no es un tema menor. Pero claro, después de 100 años de decadencia, se creen que hacer las cosas mal es normal y entonces no, que hagan cualquier cosa, total, tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Si hacen mal, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda. En tu caso, ¿quiénes votaron? ¿Hubo parte del radicalismo que votó en contra de eliminar? No. Pues si consiguieron 160 votos para el aumento de jubilaciones. No, todo el peronismo votó, todo el peronismo y Pichetto, que habían votado a favor de la... Votaron en contra de eliminar la pensión de... Yo acá estoy de acuerdo con Milei, pienso igual que él. Sí. Esto te quiero mostrar, yo puedo perfectamente tener una diferencia con Milei en un aspecto, y en otro aspecto ese era el punto 11 de nuestro proyecto, así que nosotros éramos los primeros interesados en que se eliminen las jubilaciones. Esperamos un segundito porque ahora la seguimos. Presentame, Javier, cuáles son los temas en los cuales puede avanzar incluso la oposición marcándole todavía más la cancha a Milei. Mirá, en uno de los puntos flamantes de hace unos minutos es, por ejemplo, donde avanzó y donde va a poner en más problemas al gobierno, es que citó para la semana que viene a Sandra Petovelo, que vaya a declarar al Congreso. Esto es de último momento, ¿eh? Esto es de último momento, hace unos minutos, desde la Comisión de Salud, consiguieron ponerse de acuerdo oficialistas y opositores, digamos, oficialistas del bloque de Unión por la Patria y del bloque dialoguista, para citarla a la ministra de Capital Humano para que dé explicaciones sobre el escándalo de los alimentos no distribuidos, de los cuales hoy recibió también otra mala noticia por parte de Comodoro Pi respecto a que efectivamente la Cámara Federal decidió que distribuya los alimentos tal como había ordenado el juez Casanelo. Pero además tiene el presupuesto universitario, que ya también el radicalismo impulsa una nueva norma para que se establezca, ya no bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo, cuánto le mandan a las universidades, el fondo de incentivo docente, para que también se clarifique que todos los gobiernos lo tienen que enviar. Y atención, porque ayer hubo un pedido de los intendentes en el cual varias bancadas se hicieron eco de las principales ciudades del interior del país para que regresen los subsidios al transporte provincial. Al transporte provincial. Ojo que es un listado, ¿eh? Ojo que es un listado y es un listado que puede avanzar paralelo en el Congreso, ¿eh? Ojo con ese tema, no es un tema, sino que hay un listado de temas que son pesados y están en el Congreso. Quiero encuadrar los temas por los cuales ha cambiado el escenario, ¿no? Porque el gobierno está con la presión sobre los dólares financieros y la presión del mercado. El termómetro de la confianza en el esquema económico de Milei es el riesgo país.
y lo que estamos viendo la última semana, una caída de los bonos todos los días y una suba del riesgo país, que en algún momento estuvo en 1.200 puntos, ahora está arriba de 1.500, y el gobierno necesita, voy a puntear los temas de por qué hay la presión del mercado y de los dólares financieros. El gobierno necesita que eso baje por lo menos a los 800 puntos, digamos, necesita, o abajo de 1.000 puntos, era el esquema del plan económico de Caputo. Lo quiero compartir con vos, Martín, de lo que estamos viendo. Todos se hacen las preguntas por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? A ver si podemos plantear los temas que hoy están marcando este nuevo escenario. Y el nuevo escenario tiene que ver, a ver si me ayudan y me acompañan. Bueno, primero despidió abruptamente a Nicolás Pose y el escándalo en Capital Humano. Primero, algo que sorprendió desde el punto de vista político. Ahora, la rebelión en el Congreso de la oposición dialoguista, que hasta ahora es el tema jubilados, pero después viene universidades, educación, el listado que contaba recién Javier Calvo. ¿Te puedo meter un punto ahí? Fíjate que todos esos puntos que vos estás mencionando tienen una causa común, que fue el acuerdo de Milei con Massa para voltear el presupuesto de este año. Si el presupuesto se hubiera presentado y se hubiera discutido el año pasado como correspondía, hoy nosotros no estaríamos discutiendo nada, ni de FONID, ni de las universidades, ni de nada. Todo esto tiene como responsabilidad primaria el acuerdo entre Milei y Massa el año pasado. Eso desde el punto de vista del ruido político. En el gobierno reconocen, dicen, bueno, todo está ocurriendo porque hay mucho ruido político. Pero ojo que hay temas económicos. Caen los bonos y el riesgo país arriba de 1.500 puntos. Presionan los dólares financieros y la brecha, que estuvo en 20%, y Milei decía, bueno, este es el dólar de equilibrio, porque es el dólar oficial, más el 17% de impuesto país, hoy está casi en 50%. Compras del Banco Central en un mínimo para esta época del año, que es la temporada alta, ingreso de los dólares de la soja, que se están demorando los dólares de la soja. Y sigo en los puntos donde marcan un escenario complejo. Advertencia de Cavallo y economista del establishment económico y financiero por el atraso cambiario, diciéndole al gobierno, marquen el rumbo rápido, porque si no, todos van a estar pensando que cuando salgan del cepo van a tener que devaluar y empiezan de cero con el tema inflacionario, digamos, un salto inflacionario después de la devaluación. Dudas por la refinanciación del swap de 5.000 millones de dólares que usó Massa el año pasado con China y que el gobierno, si no logra refinanciar, renegociar eso, tiene que pagar ahora entre junio y julio. Límites al ajuste fiscal con la licuadora, un poco lo que decía recién Tetaz, es decir, la política le está poniendo un límite al ajuste fiscal con licuadora y obviamente la profundidad de la recesión. Todo eso está marcando un combo que está generando hoy mucha tensión, ¿no? En un escenario donde algo va a tener que hacer el gobierno para salir de esta encerrona. O ordena la política, o marca el rumbo desde el punto de vista económico. Es la última. ¿Cómo estás viendo esto? Esto lo charlamos, vos acordás de la última vez que vine. Bueno, y me faltaba uno, ¿no? La inflación se estanca, la baja de la inflación, atención, que es un poco lo que advertían algunos economistas, pese a la recesión, y se están postergando aumentos de tarifas públicas. Que, pero esta es la otra cara de la misma moneda. Que es, digamos, reprimir inflación, digamos, ¿no? Es, de alguna manera, menos inflación ahora, pero más inflación a futuro. Esta es la otra cara de la misma moneda, es decir, como el gobierno, como la pila de la licuadora es la inflación, lo charlamos la vez pasada que vine, el gobierno no quiere que baje tan rápido la inflación. Entonces está pasando algo muy parecido a lo que le pasaba a Duhovne con Sturzenegger en el 2017. ¿Te acordás que estaba ese conflicto que Duhovne quería que la inflación bajara más despacio porque se le complicaba el sendero fiscal? Acá el gobierno quiere que la inflación baje más despacio y por eso baja muy rápido las tasas de interés. Y la última baja de las tasas de interés, todo el mercado coincide, todos los analistas coinciden que no fue conveniente. Esa última baja de tasa de interés tan fuerte lo que generó es que se caiga la demanda de dinero, entonces que obviamente primero repercutió en el dólar y después en el resto de los precios. Martín, gracias como siempre. Muchas gracias. Martín Tetaz, no voy a calificar como hizo el presidente, bueno, uno de los diputados del radicalismo. Así voy a poner el líder de, como dice el presidente, los que, la palabra, ¿no? Esa que usó, muy ofensiva, de los que están perforando, dice Milei, el ajuste fiscal. Bueno, atención, hoy hubo un fallo finalmente de la Cámara Federal en contra del gobierno por el tema capital humano, la distribución de alimentos. Exactamente, Maxi. La Sala 2 de la Cámara Federal, por unanimidad, confirmó la decisión del juez Casanelo que había tomado la semana pasada de que el gobierno tiene que presentar un plan
en el que informe cómo van a distribuir los alimentos que están en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí Viejo en Tucumán. No solo los alimentos que el gobierno comenzó a distribuir ayer, sino todos los que están allí. Hay, en principio, por lo que informó el gobierno, 6 toneladas de alimentos que hoy la Cámara confirma que tiene que comenzar a repartir. Vení, vamos a ver el fallo, Sí. el destacado del fallo de la Cámara Federal. Atención, porque tiene... Sí. Si querés lo podemos dividir en dos. Por un lado, esta decisión en la que la Cámara dice lo que resolvió el juez federal Sebastián Casanelo es correcto, no tiene razón el gobierno en su apelación, pero lo que marca también la Cámara es algo de lo que ocurrió ayer en la audiencia. ¿Te acordás que mostramos el escándalo que había ocurrido entre Juan Grabois y Leila Yani? Bueno, en parte del fallo, y acá estamos Pero viendo... perdón, recordemos que la abogada del ministerio, Sí. Leila Yani, había dicho que el fallo del juez Casanelo era un fallo militante. Correcto. De un juez militante. Acá estamos diciendo Sí. de la Cámara Federal, que es el superior de Sí. Casanelo, Todos le dice, militantes. ratifico Sí. el fallo del juez. Y si querés con un agravante, públicamente... Todos militantes, entonces, No, según está según Leila Yani. En una serían cámara donde todos está militantes. Irursun, que Bueno, no tiene metió, nada, metió preso a todos los kirchneristas, Sí. digamos, ¿no? Que lo acusaban de militante de antikirchnerismo. Pero, Qué va. y con un agravante. Un día antes de la audiencia, Juan Grabois públicamente dijo que la Cámara Federal iba a fallar a favor del gobierno. Y la Cámara Federal terminó fallando de la postura de Juan Grabois. Pero hoy la Cámara lo que también hace es ordenar que se investigue a Juan Grabois en el Colegio Público de Abogados, porque Grabois es abogado, y a Leila Yani en el Ministerio de Capital Humano por su comportamiento en la audiencia de ayer. Y de hecho, acá esta es una parte del fallo, puntualmente el voto del juez Fara, en donde critica la postura actitud de Yani y hablan de el juez habla de un espectáculo lamentable. Irursu también Las hace- imágenes esas que hace vimos de referencia. Yani insultándose con Grabois y Grabois insultándola a Yani. Pero- Ahora, más allá de eso, que es Sí. el cotillón de la política y de todo el juego, lo que es muy impresionante es que el gobierno no tiene respiro. Digamos, tiene el escándalo en Capital Humano, que después de la tanda lo va a contar cómo sigue Javier Calvo, y busca un respiro en la justicia, Y no lo lo tiene. llama militante al juez federal Casanelo, y la Cámara Federal, el órgano superior, donde hay integrantes que claramente no son kirchneristas, le falla en contra. Y de hecho, a ver, ayer habíamos contado que el fiscal de la Cámara, a quien tampoco el gobierno puede acusar de ser un juez militante o un fiscal militante, también había dictaminado para que se confirme este fallo. Una pregunta que circulaba mucho hoy y una incógnita. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a presentar el plan o va a apelar este fallo para que intervenga un tribunal superior a la Cámara Federal, que es la Cámara Federal de Casación Penal? Primera incógnita. ¿Qué postura va a tomar el gobierno ahora? ¿Va a seguir dando una batalla judicial que en las dos primeras instancias la perdió o va a acatar el fallo de la Cámara? Y el segundo punto, si acata, ¿cuándo presenta el plan? Hoy la Cámara no le da un plazo al gobierno para presentar un plan. Uno de los jueces, el juez Fara, dijo que tiene que hacerlo en 24 horas, pero fue la opinión de uno de los jueces. Casanelo va a esperar estas 24 horas a ver si mañana el gobierno presenta o no el plan. Y yo te diría que si mañana no lo hace, hay que ver y esperar qué es lo que hace el juez Casanelo, si le da un nuevo plazo al gobierno o no. Tanda y volvemos. ¿Qué sucede con Petovelo y el Ministerio de Capital Humano? Hay bastante tensión en el Ministerio de Capital Humano. Martín va a contar una parte judicial que está complicando a Capital Humano por fuera del tema alimentos. Quiero ser claro respecto a que se está expandiendo el temor, la tensión en todo el Ministerio de Capital Humano porque los contratos con la famosa Organización de Estados Iberoamericanos no se limitan al área social. Incluyen a educación, incluyen a trabajo, incluyen a cultura, que son otras áreas de Capital Humano y como contábamos ayer, hasta el que acompañó a Yani, a Leila Yani, la abogada, la subsecretaria legal del ministerio, cobra por contrato con la OEI. Bueno, esto está muy generalizado, hay mucho nerviosismo. Hoy Javier Milei
al foro en donde disertó y donde dijo los términos de degenerados fiscales con los que se mencionó a los diputados que aprobaron el cambio de la movilidad jubilatoria, Milei había invitado a todo el gabinete, o estaba invitado gran parte del gabinete. Petovelo inclusive. Fue Karina Milei, fue Petri, fue Patricia Bullrich, Toto Caputo. Petovelo no. Me dicen que el ánimo no es el mejor de la ministra de Capital Humano. Ayer pegó el faltazo a la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete liderada por Javier Milei en varias semanas, después de su cortocircuito con el ya ex jefe de gabinete, Nicolás Posse. Me dicen, prestemos atención al estado de ánimo de la ministra en las próximas horas, en los próximos días, porque puede derivar en su salida del gabinete, en su renuncia al gabinete de Javier Milei. Hoy Milei en ese foro económico dijo que iba a haber 50.000 despidos más en el sector público, que ya ha habido 25.000 despidos y que iba a haber 50.000 despidos más en el sector público. Y salió Caputo, el ministro de Economía, también en el mismo foro, a decir que lo peor ya había pasado. Es decir, el gobierno necesitando generar la expectativa de que la recesión tocó un piso. La realidad es que ver que lo que uno pensó, diagramó, porque esto lo pensamos por mucho tiempo y lo diagramamos por mucho tiempo, se materializa en resultados, también reconforta mucho, honestamente. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó, que ya estamos en franca recuperación. ¿Y ahí está Caputo planteando esto. Obviamente todavía hay algunas señales que muestran que la recesión es muy profunda, que empezaron los despidos. Hay un dato que el exministro de Macri resaltó hoy, que los datos de mayo del impuesto país marcaban una caída, perdón, del impuesto al cheque, que es un impuesto muy vinculado al nivel de actividad, marcaba una caída del 25% en términos reales, diciendo que estamos en hiperrecesión. Y mostrando el gráfico efectivamente de la caída muy fuerte del impuesto país. Dame una última con el tema, perdón, del impuesto al cheque, que es el impuesto a los créditos y débitos, que es vinculado obviamente a todas las operaciones económicas que se hace en la economía, digamos, en la, de la actividad, del consumo. Fíjense, bueno, el gráfico ahí está cortado, pero está en el piso de los últimos 20 años. Eso es lo que dice que nunca en 20 años había habido una caída tan fuerte en mayo del impuesto de créditos y débitos. Sí. Si abrió una causa penal, hoy se comienza a investigar los contratos que comentaba antes Javier en el Ministerio de Capital Humano con la Organización de Estados Iberoamericanos. El fiscal federal Ramiro González abrió formalmente una investigación con un dato. Esta causa se inicia por una denuncia del gobierno, pero que tenía en su génesis los contratos solo en la Secretaría de la Niñez. Bueno, secretaría que dependía de Pablo de la Torre, echado por Sandra Petovelo. Hoy el fiscal dice, vamos a investigar los contratos de todas las áreas del ministerio, no solo de la Secretaría de la Niñez, y le pidió, entre otras medidas, a Capital Humano, copia de todos los contratos, todos los montos, todo el personal. Bien. Y si cumplían funciones y en dónde. Nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.